Hola queridos estudiantes, bienvenidos a la tercera sesión del curso Derechos Humanos de cada uno de los trabajadores de la Maestría Derechos Humanos. El día de hoy vamos a repasar el tema que habíamos planteado en la última sesión en relación con el fin del trabajo y cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de en la evolución del derecho al trabajo. El tema de la desaparición del trabajo no es nuevo. Ya desde 1930, el famoso economista Keynes nos señalaba que para el 2030, es decir, a escasos 10 años de hoy, se reduciría la jornada de trabajo a 15 horas semanales. Lo que llama la atención es que hace exactamente 90 años, Keynes nos señalaba que durante esta época habría un periodo de felicidad para los seres humanos. En 1995, Jeremy Rifkin hace como en una novela futurista su trabajo o el libro El fin del trabajo. En él hace una aventurada exposición de cómo el trabajo va a desaparecer tal y como hoy lo conocemos. Sobre este mismo tema, Jack Ma, el afamado empresario chino de Alibaba, repetía las palabras de Keynes en una conferencia donde señalaba que igualmente pasaríamos a 12 horas por semana. Y señalaba en aquella oportunidad: pienso que las máquinas nos liberarán de muchas horas de labor. En este aspecto, si bien como lo hemos señalado en las clases, el derecho, el trabajo va en una franca decadencia respecto a las tecnologías, tenemos que hacer un análisis consensuado sobre el tema. Hoy, en el marco de la crisis de salud que nos está atacando en el mundo con el COVID-19, el tema del impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo ya no es un tema futurista. Ya hoy estamos viendo cómo las empresas recurrieron a teletrabajo para poder seguir funcionando en medio de la crisis de salubridad y el distanciamiento social. Lo que pasa es que sobre el tema del derecho al trabajo y la influencia de los medios tecnológicos, siempre ha habido dos posiciones: los técnico-optimistas, aquellos que son los que en algún momento señalan que si bien se va a dar una destrucción de empleos, siempre va a haber oportunidades para la creación de nuevos, y que eso es lo que ha sucedido en las tres revoluciones anteriores, señalando la actual como la cuarta revolución. Al igual que Jeremy Rifkin, están los tecnopesimistas, que son los que han ido señalando cómo sistemáticamente las máquinas han ido sustituyendo y destruyendo empleos y que cada vez nos enfrentamos a una situación más complicada. Y más allá del tema de los empleos, si se destruyen, la tecnología y cuál va a ser su impacto, recordemos que nunca podemos perder de vista que el ser humano es el centro de nuestro estudio. Y lo que vamos a analizar es cuál es el impacto sobre la vida de los seres humanos. La profesora de Castilla-La Mancha, Luz Rodríguez, y es un tema que después va a tocar la OIT, nos habla de que estamos a las puertas, y digo yo, más bien, estamos tarde, al momento de reconstruir un contrato o reconstruir el contrato social. En este sentido, ella nos señala que los derechos laborales y la protección social que hoy consideramos indispensable para vivir, y como lo hemos señalado en nuestras clases, con dignidad,
debe ser reconstruido en este concepto y en este nuevo contrato social. Un estudio hecho por la empresa Deloitte señalaba en su título "El futuro del empleo que ya pasó", haciendo referencia a que ya estamos sobre la ola en materia del tema de empleo y la generación o pérdida de trabajos por las nuevas tecnologías. Y en este sentido, señalan los economistas cuáles han sido históricamente esos efectos. En su desarrollo, lo que han señalado los economistas de Deloitte es que los empleos que se han ido sustituyendo en las distintas revoluciones tecnológicas siempre han sido aquellos catalogados como manuales y cognitivos, y reflejan una esperanza respecto a la calidad del trabajo o los trabajos que se van a poder mantener durante el tiempo en el desarrollo de las tecnologías, señalando que estas nunca van a poder sustituir aquellos trabajos no rutinarios, trabajos no manuales, donde no hay posibilidad de sustituir al ser humano. En este sentido, hace referencia a temas como cuidadores, enfermeros y podemos también señalarlo, maestros y todas aquellas tareas o labores que requieran de la presencia del ser humano, la cual hasta hoy no es sustituible por las máquinas. Y en ese sentido, la crisis humanitaria nos ha hecho ver cómo, a pesar del desarrollo tecnológico que pudiéramos tener hoy al enfrentar el COVID-19, son las personas las que siguen requiriendo el cuidado humano. No es sustituible hoy por hoy una máquina. Si bien estas pueden colaborar, como en el caso de los respiradores, el desarrollo de la tecnología no ha podido sustituir la injerencia directa del ser humano en la protección de los demás seres humanos. Ahora, lo que debemos de garantizar, como lo ha señalado la OIT, es que en el desarrollo de la tecnología y la implementación o la sustitución de empleos y la construcción de nuevos empleos, es que estos empleos sean de calidad y no llegar a señalar, como se dice, o no llegar a la construcción o tenencia de empleos basura, es decir, aquellos trabajos que atentan contra la dignidad de los seres humanos. Nuevamente, la OIT, al igual que lo hacía la profesora de Castilla-La Mancha, habla de la necesidad de la revisión en un contrato social. Y en este sentido señalan que después de la Segunda Guerra Mundial, la construcción de nuestro contrato social fue precisamente en el tema del desempleo, los accidentes, protección contra los accidentes, pensiones, formación, atención sanitaria. Y todo se hizo alrededor del tema de las cotizaciones para tener acceso a toda esta protección. Sin embargo, el impacto de la revolución tecnológica sobre el mercado laboral dice que debe apuntar hacia una nueva forma o una redefinición de la protección. Una protección que no es determinante de la situación laboral. Se trata de, por lo tanto, minimizar el impacto que van a tener el desarrollo de las tecnologías sobre los puestos de trabajo. En una posición más poco optimista, algunos autores señalan que, a diferencia de lo que habría pasado en las tres primeras revoluciones anteriores, esta cuarta revolución sí va a tener un efecto directo sobre
la situación del trabajo y los seres humanos. A pesar de que, como hemos señalado, se hace referencia a la existencia o creación de nuevos trabajos alrededor del desarrollo de las nuevas tecnologías, día a día, y además por un crecimiento poblacional exponencial que se ha tenido durante los últimos años, sí estamos sintiendo el impacto de mayor pérdida de empleos versus la construcción de nuevos empleos alrededor de nuevas tecnologías. Y esto nos va a llevar a una serie de interrogantes, los cuales tenemos que empezar a dar respuesta. Y como lo hemos hecho a lo largo de esta clase, es prácticamente el poder hacernos cuestionamientos y tratar desde el desarrollo, poder dar respuesta a preguntas claves como las que nos estamos planteando en esta sesión. ¿Cómo puede lograr el pleno empleo en el contexto de los cambios tecnológicos actuales y futuros? Efectivamente va a ser el tema más difícil de desarrollar, porque como lo hemos señalado, la pérdida de empleos versus la creación de empleos alrededor de la tecnología no va al mismo ritmo. Y es que, señala la segunda pregunta, ¿qué empleos y ocupaciones están en riesgo? ¿Y cuáles son las potenciales fuentes de creación de puestos de trabajo? Sobre esto es la importancia que habíamos dado en la primera y segunda clase cuando hablábamos de las políticas de empleo por parte de los estados. Los estados deben enfrentar con seriedad la situación que se va desarrollando alrededor de esta situación de pérdida de empleos. Como dice la tercera pregunta, si la pérdida neta de empleos es inevitable, ¿de qué manera se pueden crear puestos de trabajo en la sociedad para lograr el empleo pleno? Por ejemplo, la economía del cuidado. Y aquí poco a poco vamos a ir enfocándonos a que si los estados no tienen la preparación o la previsión para poder generar este cambio cultural, este cambio tecnológico en las personas, realmente lo que nos va a arrasar es un tsunami en la pérdida de empleos. ¿Cómo funciona esta dinámica de supresión y creación de puestos de trabajo en el mundo? Funciona de forma descontrolada, porque no tenemos la posibilidad, si no nos adelantamos al desarrollo tecnológico versus la creación de nuevos puestos o la preparación para enfrentar nuevos puestos, pues realmente lo que vamos a tener es, como lo vamos a ver más adelante, una división social creada a partir de quiénes van a poder acceder a estos nuevos empleos y quiénes van a quedar rezagados en el desarrollo tecnológico. ¿Qué políticas tanto a nivel nacional como internacional pueden ser útiles para alcanzar el potencial de creación de nuevos puestos de trabajo? Definitivamente hay acciones. Hay acciones, pero deben de estar preparadas desde los mecanismos propios de la educación y el fomento del fomento de estos nuevos puestos de trabajo. Puestos de trabajo que además veremos más adelante no necesariamente van a tener los mismos niveles retributivos como lo han tenido en el pasado otros trabajos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha señalado la OIT? En primer lugar, los hechos indican que los cambios tecnológicos actuales pueden empeorar la tendencia actual de la polarización del empleo, lo cual podría segmentar aún más el mercado de trabajo, desplazar la clase media o aumentar la desigualdad de los salarios. Lo hemos venido señalando. Al momento en que un grupo de personas, seres humanos, no va a tener acceso a estos nuevos empleos tecnológicos porque no tienen la capacidad, o como hemos venido señalando, el sistema educativo no ha permitido enrolar dentro de este proceso de encadenamiento productivo a las personas, pues van a quedar totalmente desligadas del proceso, creando los nuevos desempleados, los cuales no van a tener posibilidad de acceder a ellos. Y por el otro lado, mientras no busquemos cómo el Estado fomente esas nuevas formas de empleo y prepare a las personas para estas nuevas clases de empleo, pues entonces van a estar todavía mucho más desplazadas. ¿Podría evitarse la polarización
causada por la tecnología. Y volvemos a las mismas preguntas. ¿Qué políticas de empleo y qué políticas y cambios institucionales requiere enfrentar la polarización de empleo en términos más amplios del deterioro de la calidad del empleo? ¿Serán las políticas de educación y capacitación suficientes? Suficientes en la medida que puedan ser versátiles al momento de desarrollarse de conformidad con los cambios vertiginosos que tiene el desarrollo tecnológico. Lo hemos repetido 1000 veces. En Costa Rica el sistema educativo es un sistema educativo que es del siglo pasado. No se está poniendo a la altura de los requerimientos que se tiene para nuestro desarrollo tecnológico. Y por lo tanto vamos a estar fuera del alcance de que los nuevos, los estudiantes o los que estén dentro del sistema educativo puedan agarrar y tomar el vagón de ese tren que va rápido en el desarrollo de las tecnologías y las fuentes de nuevos trabajos. ¿Cómo cambiarán las nuevas tecnologías la naturaleza de los empleos de las distintas ocupaciones y de los diferentes niveles? ¿Cuáles serán las características que definen el nuevo puesto de trabajo? Y más importante, en el tema de la calidad. Efectivamente, los nuevos puestos de trabajo están totalmente desligados también al desarrollo normativo que se ha venido o que teníamos con un código de 1943, también como lo hemos conversado en la clase. En definitiva, el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de las tecnologías tiene un impacto directo sobre la vida de cada una de las personas, pero además que nuestro sistema normativo no ha podido encadenarse tampoco a esos procesos. Hoy, en medio de la crisis del COVID, el Congreso toma la decisión de empezar a tomar medidas paliativas para el mantenimiento del empleo sobre proyectos de ley como el que hace años estamos discutiendo sobre reducción de jornadas o el de posibilitar fuentes como el teletrabajo, posibilitar jornadas distintas de trabajo. Y esto a efectos de enfrentar la crisis. Sin embargo, es que esta crisis es simplemente el reflejo de algo que ya se venía dando. Y sin embargo, teníamos años de rezago en materia normativa. Y esto sin decir de que nuestros tribunales estén desarrollando la jurisprudencia necesaria para poder mantener la calidad en el empleo. Pues como lo hemos señalado, ya los elementos esenciales del contrato de trabajo, como el que veníamos hablando de subordinación, ya se ha modificado al desarrollo de las tecnologías. En segundo lugar, los cambios no ocurren de manera aislada ni en forma mecánica, sino que requieren varios ajustes económicos y sociales. La experiencia indica que el resultado de los cambios tecnológicos y la naturaleza de las innovaciones dependen de cómo se manejan estos procesos de ajuste. En ese sentido, las preguntas que nos surgen: ¿cuáles son las buenas prácticas y qué capacidades se requiere para manejar este proceso de ajuste? ¿Cuáles son los elementos claves para tener éxito, principalmente en términos de articular la gran variedad de políticas de mercado de trabajo, políticas de educación, políticas de industria, políticas macroeconómicas? ¿Cómo tendremos que redistribuir el empleo dentro de la fuerza de trabajo, el horario, la supresión neta de puestos de trabajo? ¿Cuáles son los modelos innovadores y qué podemos aprender de la experiencia pasada? Un elemento esencial, y me adelanto a la presentación y sobre todo lo que hemos venido hablando. La única forma de poder enfrentar estas situaciones va a ser a través de la implementación de diálogo social y la incorporación de toda la sociedad. Estado, empresarios y trabajadores deben de trabajar en el desarrollo de esta política para el enfrentar cada una de las situaciones que se nos vienen dando en el desarrollo de la tecnología y las fuentes de trabajo. Por último, los cambios tecnológicos actuales han creado grandes aumentos de la productividad. Hasta la fecha han empeorado la desigualdad de ingresos, dado el riesgo económico y político que existe la desigualdad aumente. La forma en la que se aborde el reto de distribuir las ganancias de la productividad será un factor importante. ¿Cómo podemos manejar la redistribución de las ganancias de la productividad para reducir la desigualdad, mantener el poder adquisitivo, la demanda de fortalecer los efectos de compensación, crecimiento económico, sostenibilidad?
¿Cómo pueden las políticas fiscales y salariales ser instrumentos eficaces para distribuir el aumento de productividad? ¿Necesitamos acaso una nueva forma de pensar sobre la distribución del ingreso, un cambio de paradigma? Son temas que ya se discuten en Europa y referidos al tema de la renta mínima. Lo que señala es una redistribución de ingresos de los ingresos del Estado entre los trabajadores entre los habitantes, estén o no trabajando. En Suiza el año antepasado hubo un referéndum a efectos de si era posible que se le diera cierta cantidad a los ciudadanos de ese país, el cual fue rechazado. Pero efectivamente es un tema que nos tiene que llevar a dar respuesta a las necesidades para que los seres humanos puedan seguir atendiendo a las necesidades básicas de cada uno de ellos. Si las personas obviamente pues no acceden a puestos de trabajo, no acceden a ingresos, pues el Estado tendrá que hacer una redistribución. Y hoy precisamente vivimos la situación en el mundo. Hoy, ante la pérdida masiva de empleos por el COVID-19, pues vemos cómo los estados se han visto limitados en el poder de redistribuir los ingresos, primero porque no los tienen. Y esto nos lleva a señalar, ok, si en algún momento se había señalado que gracias a los desarrollos tecnológicos se podría sufragar todas las necesidades del mundo en materia alimentaria, hoy no lo estamos viendo. Hoy la OMS habla de la posibilidad de que haya desabastecimiento mundial de alimentos. Entonces tampoco es cierto que la tecnología pueda al día de hoy poder sustentar todas las necesidades humanitarias que se requieren. Claro, estamos hablando de que hay una crisis global, mundial, y no una parcial, donde algún otro país podría haber estado en este momento manteniendo sus ritmos de crecimiento económico. Hoy ante la situación mundial es todo el mundo paralizado, pero realmente esto nos hace llevar a pensar de que el desarrollo tecnológico tampoco es el que va a permitir al día de hoy ese abastecimiento o autosuficiencia para los ingresos o mantener la calidad alimentaria en ese tema. Segundo, es evidente que ante una economía de consumismo, en la medida que ninguno de los, si hay una pérdida adquisitiva por parte de todos los habitantes, pues la crisis económica se hace más evidente. En este sentido, se debe reiterar nuevamente a que las políticas de empleo, y hoy más que nunca, a partir de cuando superemos la crisis, es de llegar a hacer las preguntas y responder más bien estas preguntas en un diálogo tripartito que permita señalar que el empleo es hoy por hoy, y creo que evidentemente pasarán muchos años más, la fuente más importante de la asistencia a los seres humanos. El poder generar ingresos para ser autosuficientes es la prioridad que debe darse. Y en este sentido, todas estas preguntas que se señalan, pues podrían tener unas respuestas partiendo de del poder establecer, por ejemplo, en materia tributaria, cobrar impuestos, pero se pueden cobrar impuestos mientras haya generación de ganancias. Sin embargo, si no hay consumo, como lo estamos viendo hoy, debemos suspender pagos de renta, tenemos que suspender los pagos del IVA. En el caso de Costa Rica, pues prácticamente lo que hace es que el Estado quede sin recursos necesarios para poder redistribuir entre las personas que no tienen acceso alguno a ingresos y a los cuales van a necesitar una asistencia social. Reitero, es la necesidad en este momento de replantear bajo el diálogo tripartito cuál es esa forma de encadenar los puestos de trabajo al desarrollo tecnológico en procesos de educación que permita el ingreso y reingreso de todos y cada una de las personas a estas nuevas fuentes de trabajo y en un análisis consensuado de cuáles otras fuentes de trabajo pueden crearse alrededor de estas nuevas tecnologías, pero que siempre van a requerir un impacto en la capacitación. Finalmente,
las perspectivas de empleo de la OECD en el 2019 ya nos adelantan que podemos gestionar esos retos y enfrentar la transformación profunda, pero para ello se debe establecer una agenda de trabajo, y es prácticamente la que hemos venido señalando en 4 aspectos. Protección laboral, que es encadenar los puestos de trabajo a los puestos, a la formación, que es el tercer de los puntos, para poder incorporar más personas y lograr la satisfacción de pleno empleo, hoy muy difícil de hacerlo. La protección social es garantizar a través de rentas mínimas los ingresos de cada una de las personas, lo que generaría una redistribución de los ingresos, pero para eso se requiere ingresos dentro del Estado. Y finalmente, lo que va a dar base a estos 3 elementos siempre será el tema del diálogo social, la participación de trabajadores, empleadores y Estado. Y como hemos hablado, es un tema político prioritario en el mundo, en nuestro país, que va más allá de la diferencia partidaria. Se requiere el diálogo inmediato para poder atender a esta situación. Les dejo este link para que puedan ver un análisis hecho por la televisión española, donde se aborda el tema del fin del trabajo. Y bueno, agradecerles la atención prestada y como les digo, es un tema novedoso, es un tema que está en boga, es un tema que hoy analizamos en medio de una crisis que nos hace replantear muchas de las situaciones a las que veníamos simplemente dando por un hecho. Del gran desarrollo tecnológico, y nos damos cuenta que el gran desarrollo tecnológico requiere de un replanteamiento y sobre todo la atención a la calidad del empleo, a la creación de puestos de trabajo que permitan el desarrollo de una vida digna para todos y cada una de las personas. Muchas gracias.